Anoche tuvimos un conversatorio bellamente orientado. ¿Dónde están los Orlandos? Inolvidables, don Luis Celis. Nos sumergimos en el río. Oímos del Moán. Entendimos la crisis del río. También nos contaron qué es lo que está pasando con la gestión de esta cuenca. ¿Por qué no tratar las aguas? ¿Por qué desarrollar minería? ¿Por qué estimular la explotación petrolera marca un impacto negativo en la vida de los pueblos? Muchas gracias, Laura, a Tejiendo por el Sur, que fue un bello momento que recibimos anoche, al igual que la película. Les quiero compartir que el día de ayer en la noche nos acompañaron integrantes de las asociaciones de pescadores del municipio de Natagaima. Les quiero contar que en Natagaima al día de hoy hay 6 asociaciones. Entre los invitados nos acompañó don Orlando Tole, don Orlando de Jesús Tole, que lo conocemos como el Paisita, y don Luis Celis de la asociación Azurismanata. Bueno, esta mañana también los vimos por acá, nos animaron, estuvieron aquí también colaborando y bueno, gracias nuevamente a las asociaciones de pescadores y al barrio La Brisa, el espacio natural donde Natagaima mira con amor y con respeto a su río, el río Magdalena. Bueno, este espacio lo denominamos la economía popular en la mano de los pueblos. Vamos a hablar de la otra economía. ¿Y por qué en este momento que ventea crisis, el país empieza un momento de prueba? ¿Qué significa estos mercados? ¿Qué significa la economía? ¿Qué importancia tiene cuidar el agua, las semillas? ¿Qué importancia tiene cuidar los derechos humanos, los derechos de la naturaleza? Incluso, como nos han enseñado varios de ustedes, los derechos de los que aún no han nacido. Entonces, también vamos a hablar de esas estrategias para crear lo que somos, hacemos y cómo crecemos. Desde esta región, desde el sur del Tolima, por las redes de la emisora Cayumacú, de la red de emisoras Miguel Marín, por las redes de Grupo Semillas, Tejiendo por el Sur, damos un saludo a las personas también que se están conectando a este espacio, que también desde Fresno, desde Ibagué, desde Bogotá, nos están acompañando. Sabemos que estamos en un momento de gran preocupación por lo que está pasando en el occidente del país. Expresamos nuestro respeto profundo por las personas y comunidades que están enfrentando una gran tragedia. Por favor, el de la música, si la... Adiós, Ibagué querida, tierra de tantos amigos. No, una música muy linda, muy bonita, valiosísima, pero vamos a poner la concentración en este espacio. La abuela, si me allí también le dicen que jueguen ahorita más tardecito, un ratico. Bueno, que jueguen. Entonces estábamos hablando de el respeto profundo por las personas y comunidades que están enfrentando la tragedia del terremoto. Pero aquí también, desde el mes de abril, muchas familias y comunidades atraviesan otra tragedia, la sequía, derivada del fenómeno del Niño. Ya en Natagaima, ya vimos las fotos, ya los animales están muriendo. Y también hay adultos mayores, hay familias que no tienen en este momento qué comer. Esto nos preocupa y expresamos también una solidaridad y llamamos a los vecinos, a los resguardos, a la Junta de Acción Comunal a que hablemos y busquemos
salidas, porque el hambre que aguante cualquier persona en el territorio es también nuestra hambre. Que no sintamos comodidad cuando estemos frente a un plato de comida, al pensar que hay familias que solamente están prendiendo una vez al día el fogón. Esto no nos puede dejar con los brazos cruzados. Honramos también a los compañeros, a los hermanos Prada de Collaima, Daniel Marínez, que hoy está acá, que se sacó un ratico, se bañó porque todavía estaba volviendo a humo, apagando fogonazos. A Sheila, a los muchachos también de los colectivos juveniles que están metidos allá apagando incendios. Los honramos y les agradecemos. Pero también queremos decir que aunque el terremoto y la sequía lleguen y sean igual para todos, la atención, las oportunidades y las dotaciones en este lado, acá, en el lado de los humildes, de los pueblos excluidos, no son iguales. Por eso es muy importante que podamos unirnos. Eso es lo que nos salva. Bueno, entonces este evento hoy también nos da esperanzas, también hay señales, porque como el sembrador siempre hay una esperanza de que germinen las semillas. En la economía solidaria siempre también hay una esperanza de vida digna. Sentirnos un solo cuerpo es un paso necesario, adecuado, para que el desastre sea menos fuerte y podamos avanzar. De nuevo, honramos las personas, las comunidades y los territorios que enfrentan con dolor hoy estas tragedias. Y llamamos a la acción movilizadora de nuestros tejidos para fortalecernos, apoyarnos y ser solidarios con nuestros hermanos y hermanas del pueblo. A los estudiantes de la Universidad del Tolima, a los egresados, Sancho, Laura, Sandra, todos estos chicos que anteayer y hace 3-4 días estuvieron en una jornada ejemplar. Muchas gracias. Como les decíamos, esta transmisión está orientada también como una pieza de reflexión para otros procesos que no están hoy aquí, pero que también han tejido con nosotros. Y efectivamente, como lo indica la economía popular en las manos de los pueblos y las estrategias para cuidar lo que somos, hacemos y cómo crecemos, es también el centro de vida digna y respetuosa. Contamos entonces con las siguientes invitadas y un invitado. Arely Collazos, por favor, Arely, párese para que la vean. Un aplauso a nuestra compañera del norte del Cauca. Los otros años hubo unas delegaciones numerosas, bonitas, los hermanos Afro acá en Natagaima, dio gusto, ¿cierto? No pudieron venir todos por algunas razones, pero Arely condensa y trajo un mensaje muy potente. Ella es una guardiana de semillas y es también una activista política del norte del Cauca. Ella lidera acciones de protección de la biodiversidad. Hay una casa de semillas, un territorio de semillas integrado a una institución educativa. La finca de Arely es donde los niños van a aprender, donde se realiza la escuela Casilda Cundumí, donde llegan los guardianes, las guardianas que están recuperando tierra, semillas, cultura. Le pedimos el favor a los compañeros que tomen asiento y nos colaboren con el espacio. Ella viene en representación de una articulación llamada Comité para la Defensa del Territorio Afronorte-Caucano, donde una de sus estrategias más importantes es el, escuchen bien, corredor afroalimentario. Ella nos va a hablar ahorita eso que es. Entonces, este corredor se articula a los mercados. Tienen ya varios mercados, arrancaron con un mercado, ya van con un montón, y con Fundae también están trabajando un diplomado para hacer mejores mercados.
muy popular, muy bueno, que aprendan de ella, aprovechenla. Y ojo, y la escuela Casilda Cundumí se centró en la formación de las niñas y los niños. Una escuela completamente llena de niños, niñas y adolescentes, muy hermosa. Entonces, muchas gracias, Ariel, y bienvenida. Florencia Murcia, por favor, se coloca de pie, Florencia. Florencia Murcia es la presidenta de la Asociación de Mujeres Campesinas Agua, Vida y Esperanza, Asomucavie de Planadas, Toledo. Y como ella misma dice, orgullosamente, esta asociación ha promovido la producción agroecológica de alimentos, la recuperación de semillas en medio del café. Han sacrificado árboles de café para que entren las semillas. Han hecho una acción ejemplar en 6 veredas aproximadamente del municipio de Planadas. 31 mujeres acariciando la tierra y produciendo alimentos para hacerle frente al hambre y a la dependencia del monocultivo del café. Florencia también hace parte del comité de los PEDES, del Grupo Motor de Planadas, de los programas de desarrollo con enfoque territorial, y ha impulsado desde la Escuela Manuel Quintín Lame la integración de procesos de la parte alta de Plana y el enfoque de construcción de paz desde la base. Florencia Murcia, por aquí también está Freddy Arias, el hermano de Absalón Arias, un gran líder, de Jaime el Gordo Torres, cariñosamente le decimos así, Nelly Cuadros de Chaparral, Nilson Arias de Honda, Lázaro de Boyacá, varios líderes del país, campesinos que promovieron la ley 2071. En el Tolima, 26.000 familias a punto de perder sus fincas. Esta mujer hizo posible que eso parara. Muchas familias fueron beneficiadas con esa ley y volvieron a tener posibilidad de reafirmar su presencia en el campo. Entonces, Florencia, muchas gracias por tu presencia en este espacio. Blanca Sequea. Blanca Estela Sequea es la representante legal de la Federación Nacional de Cooperativas Agropecuarias, FENACOA. FENACOA ha sido un referente de luchas históricas a favor de los derechos de los campesinos y también de la reforma agraria y sobre todo promover el cooperativismo como clave política para que las comunidades y organizaciones victimizadas por el conflicto armado pudieran sostenerse en el campo en condiciones dignas. La cooperativa COSABI Unidos hace parte de FENACOA, igualmente Asomucavie. Blanca también ha promovido en cantidad de espacios. Blanca ha sido una de las personas que llevó esta metodología a Bogotá, que emprendió también en otros municipios de Cundinamarca, lo de los grupos de ahorro solidario, los fondos rotatorios, precooperativa al mercado. Blanca fue clave en impulsar la cooperativa Agrosolidaria Engativá. Agrosolidaria Engativá se convirtió en cooperativa gracias al trabajo de Blanca, de Nilson, de otras personas, y también ha promovido el trabajo de mujeres, jóvenes y niños en construcción de alternativas de vida digna. Blanca ha asesorado procesos barriales, pero también cooperativas e iniciativas en el Tolima, Bogotá y Antioquia. Muchas gracias, Blanca. Sandra Moreno. Sandra Moreno es la secretaria ejecutiva de la Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social y Solidaria RIPES, orgullosamente colombiana, santanderiana, bogotana, de ascendencia del Banco Magdalena, muy colombiana, hermana del Río además. Sandra hace parte de un esfuerzo mundial para promover redes continentales, sabe tejer.
Me ha llamado mucho la atención hoy que he visto jóvenes, Sancho, que montaron competencia, muchos jóvenes tejiendo. Hace un espacio de tejidos y eso tiene un valor simbólico profundo. Y que lo estén haciendo los jóvenes da mucha esperanza. Allí estaban tejiendo. Gloria, bienvenida, no la habíamos visto. Gloria Poveda, un saludo cálido. Qué gusto que ya haya acercado por acá. También allá las chicas de los postes del primer puesto. Aquí las chicas de Collaima, las vi también tejiendo. Y Sandra es de esas tejedoras. Se la pasa andando por todo el mundo tejiendo. Y cuando no, enseñando a tejer. Este espacio promueve un cambio sistémico y transformador al que sea alternativo frente a un sistema imperante que abusa y degrada. Aquí sabemos de qué estamos hablando. De los bancos, del supermercado, del monocultivo, de la concentración de la tierra. En RIPIS, como en contrapesos, nos interesa construir y fortalecer una economía que pone a la gente y al planeta en el centro. Sandra, como lo decíamos, es colombiana, es activista, tejedora, constructora de puentes y también es agroecóloga. Ella también produce alimentos. Están un poquito lejos los productos de ella, por eso no trajo. Daniel Marínez. Sandra, muchas gracias. Un aplauso. Daniel Marínez. Daniel representa al colectivo Hoy Tejiendo por el Sur. Este compañero indígena del resguardo Diamante de la vereda Tinajas en la margen oriental del río Magdalena. La margen oriental es aquella. Un pequeño paréntesis. En Colombia el río Magdalena es el límite. Aquí es un municipio y al otro lado es otro municipio. Aquí en Natagaima no. El río es la columna vertebral del municipio. Y allá hay resguardos, veredas, comunidades. Esa es la margen oriental o la margen derecha del río Magdalena. Y allá viene Daniel, de la margen derecha del río Magdalena. Bueno, y es asociado a la cooperativa multiactiva COSABI Unidos y ha puesto, a pesar de su corta vida, una acción ejemplar en distintos colectivos como el Grupo Juvenil Pijao, la Minga Pijao, Tejiendo por el Sur y Grupo Ibanasca. Es integrante de la veeduría comunitaria para la defensa de los derechos humanos en la margen oriental del río Magdalena. Daniel, Miguel, varios, Juan, bueno, muchos compañeros han hecho parte de lo que llamamos los muchachos del proceso. Esto está limpio, está organizado, está gestionado gracias a estos colectivos. Ellos desde el jueves, desde el miércoles, de mucho tiempo atrás gestionaron todo con la alcaldía, con el barrio, limpiaron los espacios, trajeron la leña, garantizaron el acceso a la energía, al agua, muchas cosas que no se ven pero que fue posible gracias a ellos. Entonces ellos han apostado por estar en el territorio dignamente y hacer caminos para ellos, pero también para las comunidades, también para la naturaleza. Derechos para ellos, derechos para sus comunidades, derechos para la naturaleza. Su apuesta política integra la defensa de los derechos humanos, la defensa del territorio y la protección ambiental. Estudia también contaduría pública y es tecnólogo en control ambiental. Un aplauso para Daniel. Bueno, Daniel además un hombre muy afortunado al frente de todas estas mujeres tan sabias. Bueno, va a tener una mecánica muy simple este espacio. A cada uno de los invitados vamos a hacerle una pregunta. Puede ser 3, 4 minutos, máximo 8. Les vamos a hacer señales. Máximo 8. Si puede de menos, fabuloso. Y al final una pregunta simple. Bueno, entonces vamos a arrancar, Areli, ese es tu reto, el tiempo. Areli, ya les habíamos comentado que viene del norte de Cauca y Areli, queremos que nos cuente un poco qué es el corredor afroalimentario. Y le queremos preguntar cuál es la importancia de promover sistemas alimentarios autónomos
y de base agroecológica y su comercialización en el territorio. O sea, ella viene del corredor agroalimentario, pero tienen una estrategia basada en eso, en sistemas agroalimentarios, en la protección de las semillas y la comercialización en el propio territorio. Arely. Gracias, Fernando. Bueno, para hacerles un abreboca al proceso para que ustedes entiendan qué es el corredor. En el norte del Cauca es un territorio muy apetecido, de un gran potencial para producir alimentos, y dado a la minería de arcilla y la caña de azúcar, esos espacios se fueron perdiendo y entonces las fincas también fueron mermando. El Comité por la Defensa del Territorio Nortecaucano, una vez hecho una investigación sobre ello, porque notaban que la minería y la caña de azúcar estaba allí y era ya algo como muy normal ver esos productos ahí en el territorio. Se hizo esa investigación y se dio cuenta que ya los afros no tenían un espacio para tener sus alimentos, y eso nos lleva a conformar el Comité por la Defensa del Territorio. En el 2023 surge el comité y se dan unas exigencias a nivel del gobierno, que se tenga en cuenta que no solamente que no podemos vivir de caña, y que cuando se cultiva la caña al menos queda la tierra, pero con la extracción de la arcilla para hacer minería a escala industrial nos estamos quedando sin el espacio de producir alimentos. El norte del Cauca fue hace más o menos unos 50 años atrás el proveedor de alimentos para el suroccidente de Colombia, y es muy triste vernos ahora nosotros en el territorio comprando una cantidad de productos que nos llegan, que no sabemos su procedencia, cómo es, de dónde, cómo los cultivan, y cada vez más enfermos en la comunidad, más pobreza, más desnutrición. Entonces nosotros pretendemos que la tierra es para el fin de la tierra es producir alimento, y como tal las autoridades deben de reservar esas fincas tradicionales como productoras de alimentos sanos, saludables, que dan verdaderamente los nutrientes que el ser humano necesita y los no humanos para la existencia, que nosotros no tenemos por qué salir al juego de lo que está ofreciendo la globalización, a ponernos a comer todos unos 70 productos cuando la biodiversidad del norte del Cauca es muy extensa. El Cauca es uno de los departamentos más biodiversos de Colombia, y además posee las mejores terceras tierras del mundo más productivas. Eso nos hace a nosotros ponernos activos en rescatar todas esos conocimientos ancestrales que hay alrededor de las familias, de las semillas, de la producción agroecológica, porque también es cierto que al campesino se le fue cambiando sus formas de cultivar, que ya no deshiervaba, sino que usaba herbicidas, y sabemos que todo eso daña la tierra, porque la tierra es un ser vivo, y si esa tierra está contaminada, nuestros alimentos, lo que produce la tierra, también va a ser dañino. Entonces hay personas que dicen que van al supermercado porque compran la zanahoria, el tomate, la verdura, piensan que están comiendo sano, pero tienen que mirar de dónde provienen esos productos que están en el supermercado, cómo los han cultivado. Y nosotros en el territorio hemos establecido los mercados agroalimentarios, donde hay una cercanía muy íntima con el consumidor, donde podemos dialogar, podemos
podemos hablar cómo se preparan cada uno de esos productos. Podemos también invitarlos a las fincas para que vean la forma de producción. Estamos comiendo algo que ellos realmente, su organismo lo va a aceptar, porque es algo muy lejos de todo lo que busca la agroindustria alimentaria, que es solamente fijarse en el dinero. Nosotros ponemos a nuestra gente primero antes que el dinero, porque el dinero es un medio, sí, pero no tenemos por qué llegar a pensar que el dinero va a estar por encima de las personas y trabajar todo esto solamente con intereses económicos, dañando nuestro ser, dañando nuestra genética, dañando nuestros recuerdos ancestrales, porque cada alimento tiene una historia en el territorio, y eso también nos hace amar el territorio cuando sabemos cómo fueron que llegaron las semillas a nuestro entorno, cómo las mujeres cargaban las semillas en medio de las trenzas y fueron formando lo que hoy es la finca tradicional, que es un símil a lo que es el bosque seco tropical. Y por eso decimos que la finca es el espacio ideal para contrarrestar también estos embates del clima climático, porque en la finca tenemos estratificación de las plantas, donde sabemos que la hierba nos va a retener el agua, tenemos árboles medianos, árboles muy altos que también mitigan la penetración de los rayos solares a la tierra, y de esta manera podemos continuar con la producción de alimentos. Ya esto ha sido algo que se ha ido expandiendo como una bola de nieve, y hemos adherido a muchos más agricultores al proceso, y estamos otra vez rescatando nuestra flora y con ello también la fauna, porque los animales también llegan al territorio según la flora que se tenga. Entonces se está dando una biodiversidad y se está creando una conciencia de que al comer no es llenar el estómago con algo simplemente, sino mirar qué es lo que nos sostiene y qué es lo que realmente nos necesitamos para vivir de manera digna. Arely, muchas gracias. Muy interesante lo del corredor y la apuesta también tan integral de vida digna. Florencia, en 2020, cuando teníamos una crisis muy severa derivada de la pandemia, te aventaste a recorrer la ruralidad empobrecida por los bancos. Aquí en el Tolima, en Huila, Cauca, Putumayo, Caldas, y conociste de primera mano cómo el crédito para los campesinos se volvía una trampa mortal en muchos casos. Con la ley 2071 se pudieron salvar vidas, salvar fincas, salvar regiones. Háblanos un poco de esa ley. Y nuestra pregunta concreta es: ¿qué aprendiste de esa experiencia con respecto a la injusticia económica con el campesinado en Colombia? Bueno, tuve el privilegio como mujer campesina poder acompañar en este proceso que, como lo decía Fernando, lo lideraron otros compañeros del norte del Tolima, a la cual nosotros nos pudimos sumar. Eso fue una lucha muy fuerte. Eso inició a una gran problemática que tuvieron los compañeros campesinos del norte del Tolima con el tema del aguacatejas, donde ellos tuvieron que ir a los bancos, donde dieron cacerolazos, hicieron plantones, pero los bancos no prestaron atención a la necesidad, al llamado de urgencia que estaba haciendo el campesinado por el endeudamiento bancario. Y ahí también lo fuimos sumando nosotros los campesinos que vivimos del café y otros productos que también en un momento dado
de la vida por necesidad acudimos a los bancos a buscar estos créditos. Fue un proceso donde esto nos llevó al Ministerio de Agricultura, plantones, huelga de hambre, encadenamiento frente al Congreso y el Ministerio, pero que después de mucha lucha y con el apoyo de la Procuraduría y la Contraloría, y de tanto nosotros ires y venires, con el apoyo, siempre lo digo, de la Corporación Grupo Semilla, que fue la única que nos apoyó y nos dio la manito para nosotros podernos sostener, para los viáticos, para comer, porque fue una lucha de campesinos y ustedes saben que nosotros los campesinos nunca nos apoyan y nos tienen en cuenta. Logramos nosotros que se iniciara una iniciativa de ley que se convierte en un proyecto y finalmente en el 2020 se da esta ley. Se llama la Ley 2071 de alivios para pequeños y medianos productores que han sufrido por plagas, enfermedades en sus cultivos y por también el cambio climático, la cual los lleva a quedar mal en el banco y no poder pagar sus cuotas. Gracias a eso se dio esa ley y nosotros empezamos a andar por todos los municipios del Tolima. Yo por ejemplo fui al Huila, fui al Caquetá, fuimos al Putumayo, estuvimos en varios sitios, otros compañeros, fue mucho lo que nos tocó que andar dando ese mensaje de alivio y diciéndole al campesinado, mira que hay una oportunidad, hay una ley que lo ampara, que lo favorece, que lo ayuda para que no pierda su finca porque estaba siendo embargada, porque estaba siendo judicializada, porque estaban las oficinas de coro encima, despojándolos, quitándole la tierra, porque nosotros como campesinos no solamente hemos sido despojados y nos hemos ido del territorio por la violencia, sino también por el despojo, porque nos quitan la tierra a la cual nosotros tenemos derechos por los endeudamientos bancarios. Y eso hizo que muchísimos campesinos, campesinas lograran este beneficio de ser beneficiarios de la Ley 2071 y poder salvar sus fincas. Recuerdo en Acevedo, Huila, que una mujer se quitó la vida pensando de que si ella se quitaba la vida, el crédito cerraba ahí, caducaba ahí, y no, ella se fue, la enterraron y el banco llegaron con los abogados y siempre le quitaron la finca, dejando a sus hijos sin mamá y sin dónde meter la cabeza. Entonces eso fue una lucha que nosotros dimos muy dura, y de ahí empecé yo a fortalecer ese anhelo, ese deseo por la lucha, la defensa de los derechos del campesinado, los derechos de nosotras, las mujeres rurales, las mujeres campesinas, que han sido tan vulnerados y reconocidos esos derechos que nosotros hemos tenido. Y seguimos en la lucha porque nosotros lo que queremos es que se haga la reglamentación de la ley, que se modifiquen puntos que no quedaron claros, donde personas que todavía tienen deudas con los bancos y tienen sus fincas hipotecadas siguen siendo despojados y los siguen despojando de la finca. ¿Cuál es el aprendizaje? El aprendizaje que hemos tenido nosotros es que los bancos, todos los créditos bancarios son trampas, son negocios, son estafadores, que ellos realmente, el banco agrario, que es el banco de los pobres, del campesino, no nos benefician, tienen su negocio y si aprovechan de la necesidad que tenemos nosotros, y en un momento dado llegamos a ellos a buscar créditos para nosotros poder sobrevivir, para poder salvar las cosechas, para poder pagar deudas, para poder cubrir gastos, pero ellos no miran la situación que el campesino cada día padece y que en un momento dado nosotros podemos quedar sin cómo pagar esas deudas. Siempre ellos, es más, en lo que yo aprendí en el recorrer que tuve, es que a ellos les sirve más las personas que se cuelgan, las personas que se demoran en pagar, que quedan mal les gusta a ellos porque yo pagué dos, tres cotas y me acerqué al banco y ellos me refinancian la deuda y vuelvo a empezar de nuevo y las 2, 3 cotas que yo di, esas se perdieron y vuelvo a empezar de nuevo. Entonces es un negocio al cual nosotros no. Y el aprendizaje, pues de ahí salió que nosotros como organización de mujeres
hiciéramos nuestro grupo de ahorro, gracias a la Corporación Semillas que nos enseñó que había una forma de ahorrar, una forma de nosotros tener nuestros propios ahorros, nuestros propios fondos, y en un momento dado entre nosotros mismos hacer nuestros créditos, y esos intereses que siempre se le llevaban al banco, que enriquecían el banco, pues ahora se manejan aquí internamente y son de nosotros mismos que hacemos parte de esos bancos. La solidaridad, el valor por los derechos del campesinado, a entender que nosotros como campesinos tenemos unos derechos a una vida digna, a ser autónomos en la producción de nuestro campo, en defender las semillas, en defender nuestro territorio, que nadie ni nada nos puede cambiar a nosotros. Eso nos hizo entender que el campesino es la base fundamental del país y que si no hay campesinos no hay nada, y que nosotros, unidos, organizados, buscando nuestras propias estrategias, nuestras propias herramientas, podemos sobrevivir y no volver a depender de esas deudas bancarias, de esos bancos y de esas gotas que lo único que hacen es desangrarnos a nosotros cada día. Florencia, muchas gracias. Florencia, también, bueno, no sé si te doy un minuto, porque tú también decías la importancia que Colombia hubiera aprobado la Declaración de los Derechos del Campesinado, y eso que significaba también los retos en términos de esa justicia económica para el campesino. Claro que sí. En esa lucha nosotros también luchábamos por el reconocimiento, porque es que el campesino, por eso hemos vivido como hemos vivido durante toda una historia, que el campesino no era reconocido como un sujeto de derecho político. Gracias a las luchas, a un gran proceso de mucho tiempo y de mucho trabajo que las Naciones Unidas se dieron, se logró, consagrar los derechos del campesinado como un sujeto político. Pero en esa decisión que hubo, nuestro presidente del momento se dio el lujo de no firmar y no, yo no firmo. Y el campesinado siguió movilizando y buscando que ese reconocimiento también se diera para nosotros como campesinos colombianos, y finalmente en este periodo del gobierno que acaba de pasar se firma la Declaración de los Campesinos como sujetos de derecho político, y eso hace que nosotros seamos sujetos de derecho y podemos reclamar y podemos implementar esos derechos. Pero a pesar que está en la Constitución Nacional Política, plasmados ahí como sujetos de derecho político y especial protección, no se implementan y siguen estando en el papel. Hace falta que nosotros como campesinados sigamos apretando en esa lucha del reconocimiento y la implementación de derecho, porque el campesino tiene derecho a la tierra, a una vida digna, a ser autónomo, a tener nosotros nuestra propia autonomía de cómo buscar los ingresos, cómo manejarlos, cómo nosotros poder salir adelante en nuestras comunidades, en el territorio, y eso se nos sigue negando. Pero pues ahí seguimos en la lucha para que no solamente sea una declaración que está en la Constitución Nacional Política y como decimos nosotros en el papel, sino que realmente llegue al territorio y se implemente y nosotros realmente podamos ejercer ese derecho y se nos respete. Muchas gracias, Florencia. Ahora para Blanca Estela de FENACOA. Quería, Blanca, hacer un reconocimiento que se nos había pasado, y es que FENACOA inició un proceso de reconocimiento como víctima colectiva del conflicto armado, y uno de los focos para la reparación es que la cooperativa, el espíritu de la economía solidaria, los tejidos fueron rotos. O sea, sería un caso muy emblemático en Colombia, porque sería el primer caso de reparación colectiva que pone el ojo en que la guerra, el conflicto también afectó los tejidos económicos, la vida digna, la solidaridad, el cooperativismo. Bueno, pero la pregunta nuestra está también más orientada a las lecciones. Acabamos de pasar un gobierno que puso en primer lugar hablar de esa economía, una economía popular, solidaria, social,
pero creemos que FENACOA pudo identificar lecciones para tener en cuenta. Independientemente de la crisis que tengamos, ustedes pudieron identificar algunas lecciones. ¿Qué fue lo que aprendieron de esta experiencia? ¿Qué lecciones nos quedaron para pensar la economía solidaria de cara a la acción política por parte del sector solidario y de las comunidades que construyen procesos asociativos y solidarios como estos? Bueno, buenas tardes para todos. Bueno, les cuento qué es FENACOA, que hace rato se viene nombrando. FENACOA es una organización de segundo nivel, una organización de integración que está conformada por organizaciones de base. En este momento contamos con 12 organizaciones afiliadas, entre cooperativas, asociaciones, sindicatos, juntas de acción comunal. FENACOA existe ya más de 30 años trabajando por la defensa de los derechos de los campesinos y los derechos humanos. Y a raíz de esta lucha y de este trabajo en los territorios, fue víctima del conflicto armado, a tal punto de que muchas de esas organizaciones afiliadas fueron desaparecidas completamente del momento económico. Aún así, las que quedaron se han resignado a que FENACOA desaparezca y se sigue haciendo el trabajo de la defensa de esos derechos del campesinado, fortaleciendo estos tejidos sociales, fortaleciendo la economía solidaria, fortaleciendo este tipo de procesos que se vienen dando y que es la razón de ser de FENACOA. Como decía Fernando ahorita, estamos en un proceso de reconocimiento como víctimas del conflicto armado y ya estamos en el plan en el proceso de elaboración del plan de reparación colectiva, que va dirigido a estas organizaciones que fueron afectadas, algunas de las que están desaparecidas, tratar de reparar las personas que aún están y las que están todavía activas, que tengan esa reparación colectiva. En cuanto a los aprendizajes que hemos tenido, pues es seguir fortaleciendo los tejidos. En este gobierno, pues en el plan de desarrollo estaba incluido la economía solidaria, popular y comunitaria. Y sí, se hicieron muchas cosas a favor de esta economía, pero quedó faltando. Sobre todo en el campo, en la zona rural. Estas políticas realmente no llegaron como se esperaba que llegaran. No fueron aterrizadas a los territorios. Y por eso seguimos trabajando. En este momento FENACOA hace parte de varias plataformas que tienen incidencia directa con el gobierno estatal. Hacemos parte de la Convención Nacional Campesina, de la Agenda Nacional Campesina, de la Comisión Mixta para los Derechos del Campesinado, donde estamos participando en la Comisión de Derechos Humanos y lo de Reforma Agraria Integral. La idea es seguir trabajando en este proceso. Una de las propuestas que tenía este gobierno eran las compras públicas, que el 30% de las compras públicas fueran de la economía popular y de las organizaciones de base. Pero esto realmente no se llegó a consolidar por varias razones. Uno, que era pues, la falta de organización, que por eso es muy importante todo ese esfuerzo que se está haciendo en este momento, que solos no podemos, y mucho menos las economías populares, porque son pequeños productores, y si no nos juntamos no vamos a tener fuerza para poder entrar a ese plan de compras públicas, porque eso se requiere una permanencia, una producción constante, y si no nos unimos, esto no va a llegar. Y es ahí donde está FENACOA aportando a estos procesos de integración, no solo desde la
como organizaciones, sino también como comunidades, llegar a los territorios y que estas iniciativas se lleguen a fortalecer directamente. En este momento nosotros participamos en una mesa, en la Asamblea de Economía Popular, Economías para la Vida. Allá salieron se visibilizaron muchas dificultades que hubo. Una entre ellas era eso, el fortalecimiento del tejido social, la falta de capacitación, porque son capacitaciones que son diseñadas desde un escritorio y no desde las necesidades de los territorios. Y al no haber esta formación, pues las organizaciones de base quedan fuera de estos procesos y de estas políticas. Y desde FENACOA continuaremos trabajando para que estas políticas puedan llegar hasta los territorios. Muchas gracias, Blanca Estela. Sandra, te hemos escuchado en momentos recientes en diferentes espacios, en la cumbre en Cartagena, la cumbre agraria, en un diplomado con DPS para América Latina, y hemos escuchado con mucha vehemencia, con mucha insistencia sobre el papel de la economía solidaria. O sea, no es un toldo, no es una decoración, no es la artesanía para la economía. Tu voz es muy fuerte en decir que la economía solidaria debe ocupar el lugar político que se merece. En este espacio, acá en este espacio, los grupos de ahorro, los fondos rotatorios, las organizaciones de artesanos, los grupos juveniles, ojo con sus iniciativas, tienen también una oportunidad de entender cómo esos cambios en las comunidades y territorios son una acción política. La economía tiene un papel transformador indiscutiblemente. Y a ti te hacemos dos preguntas también orientadas a que entendamos en la discusión de Naciones Unidas que ya la economía llega a ese nivel y que es importante que las tengamos. Ojo, la primera, ¿qué significa eso de la implementación del último kilómetro? Te hemos escuchado mucho. Explícanos un poco eso. Y segundo, ¿por qué es fundamental entender y asumir la disputa que enfrentamos frente a la despolitización de la economía solidaria? Gracias, Sandra. Que todo eso para 8 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias a Natagaima, al barrio Las Brisas, a las chicas y chicos jóvenes que han hecho posible esta propuesta del grupo de semillas del río Magdalena, porque yo por lo menos para mí es la primera vez que tengo este palabreo, este conversatorio enfrente del río Magdalena. Yo nunca lo había hecho y esto es, hay que agradecer, ¿no?, las aguas que corren y que son vida. Entonces yo sí creo en esto, que es un escenario de la vida y que todas las personas que están aquí estamos colaborando para que la vida siga y para que la vida esté por encima de la muerte y de la guerra, porque lo que nosotras hacemos está por encima de eso. Entonces también para mí es muy especial escuchar. Yo creo que también estoy la primera vez, no estoy con la primera vez con Florencia, pero sí estoy también la primera vez con FENACOA. Y yo lo tomo también como un proceso personal, porque en mi vida yo vengo también del proceso de la vía campesina. Y yo estuve acompañando el proceso de la Declaración de los Derechos Campesinos desde el 2006 hasta que se adoptó, que básicamente un año antes, cuando hicimos que se aprobara en el Consejo de Derechos Humanos. Entonces para mí escucharles a las dos compañeras, pero también a las otras personas que se han apropiado de ese proceso, de esa declaración, y la han hecho viva y real en los territorios, es muy importante, porque durante muchos años estuvimos peleando, negociando, pero peleando la declaración en las Naciones Unidas. Y luego
Colombia ha sido de los únicos países que, aunque en su momento no la haya adoptado, en su momento se abstuvo. Muchos países se abstuvieron. Y que luego, una declaración no es que luego se pueda adoptar. Una declaración la adoptas o te abstienes o la rechazas. Colombia se abstuvo, ya no se puede hacer nada, pero sí puede coger a esa declaración e implementarla en sus países. Esto, pues, hacer la política de Estado, ¿vale? Que es lo importante, y que las organizaciones la defienden. Entonces, pues para mí es muy importante estar al lado de ustedes, porque es realmente el testimonio vivo de todo ese proceso que durante más de 10 años estuvimos luchando en las Naciones Unidas. Y responde un poco a tus dos preguntas que les voy a tratar de poner, porque luego me tocó en la vida entonces liderar este proceso de economía popular, social y solidaria a nivel mundial también, ¿no? Con RIPES. RIPES es una red intercontinental. ¿Qué significa? Que tenemos redes en todos los continentes con gobernanzas continentales, que son redes de redes. Es decir, en América Latina y el Caribe está RIPES-LAC. RIPES-LAC está presente en más de 14 países, y cada país tiene redes, y cada red nacional tiene otras redes. Funciona así. Así funciona la economía solidaria, con una gobernanza democrática. Estamos implementando no solo otro modelo económico, sino otro modelo de sociedad, una alternativa al capitalismo, y es real porque ustedes son la muestra de eso. Las economías del último kilómetro es un concepto tal vez que hemos ido adoptando, que hemos ido trabajando con varias alianzas. RIPES firmó un acuerdo en diciembre del año pasado con Prosperidad Social. Era un acuerdo para el fomento de la economía social y solidaria. Para nosotras, evidentemente, creemos mucho en las alianzas y en los acuerdos público-comunitarios. Creemos que esa es una de las soluciones para las políticas públicas, mucho más que las alianzas público-privadas, evidentemente. Por esa razón misma, lo que pensamos que es la economía del último kilómetro, que es la infraestructura misma de la transición, la infraestructura misma del desarrollo, o la infraestructura misma de la paz, como ustedes quieran llamarle. Pero esto que está pasando aquí no es el último eslabón de una cadena, no es el beneficiario de una ayuda, es un actor político, un sujeto de derechos. Así como con la Declaración de Derechos Campesinos, la convicción más fuerte, el desafío, era demostrar que el campesinado tenía unos derechos y que eran sujetos de derechos y sujetas. Lo mismo pasa con la economía solidaria. La economía solidaria, popular, social y solidaria, es solamente el marco de referencia donde los derechos del campesino pueden tener lugar, donde conceptos como la soberanía alimentaria tienen un lugar, porque la soberanía alimentaria no tiene todavía un marco económico en sí, ¿ok? Es una propuesta que viene desde el campesinado, es una propuesta agroecológica, pero tenemos que juntarla con más. Y es esto, bueno, Blanca lo dijo antes, si nosotras no pensamos en las maneras cómo nos asociamos, o sea, a través de cooperativas, de asociaciones, de corredores agroalimentarios, de grupos de ahorro comunitario, etcétera, ese tejido de esas redes son realmente lo que llamamos la economía del último kilómetro, es decir, sujetos capaces de pensar las ayudas desde abajo hacia arriba y no desde arriba hacia abajo, ¿ok? Y eso es un poco lo que trajimos a Santa Marta, a la conferencia de transiciones más allá de las economías fósiles. Entonces, para eso, para que se tejan estas amalgamas, pues sí necesitamos ciertos elementos. No todo el tiempo se dan, hacen parte de la disputa también. Gobiernos locales,
pues la gente dice gobiernos locales, porque los gobiernos tenemos que saberlo, lo sabemos, pero tenemos que pujarlo. Los gobiernos locales finalmente son los que deciden cuál es el modelo de desarrollo para los territorios. ¿Va a ser un modelo de extractivismo? ¿Un modelo de despojo? ¿Vamos a seguir resistiendo o vamos a poder hacer parte de esos gobiernos locales? O por lo menos que se sienten a dialogar. Es importante. Sé que es difícil, pero es uno de esos tres elementos. El segundo elemento somos nosotros, las actoras, los actores de la economía popular, social y solidaria, y todo esto que estamos haciendo. Esto también produce la economía del último kilómetro, evidentemente, porque somos quienes da el valor agregado, dejamos que se quede en la comunidad y en el territorio. Quienes fijamos territorio no es el Banco Agrario, son los actores de la economía popular, social y solidaria. Y finalmente, el tercero del que hablaste también, Florencia, debería ser la banca pública, debería ser estos instrumentos que deberían ser creados para que nos apoyaran, pero no lo son. Entonces nosotras tenemos las finanzas solidarias, grupos de ahorro comunitario u otro tipo de, no sé si a veces funcionan las cooperativas de ahorro, pero sí tenemos que crear esos tres niveles para que esto funcione, porque lo que nosotras estamos diciendo es que esta economía del último kilómetro debe y puede, no lo voy a decir si competir, pero sí pensar en que los fondos de transición los manejamos directamente nosotras como actoras y no como beneficiarias, porque somos ese poder popular que puede decidir y que decide ya. Este es un poco el planteamiento. La disputa se da desde este sentido frente a los gobiernos locales y la banca sobre todo, pero también se da porque cuando empezamos a tener reconocimiento muchas veces nos vacían de contenido y es importante. Tenemos dos fenómenos, un poquito por así decirlo, un fenómeno de tecnocratización y otro de instrumentalización. Nos vemos instrumentalizadas por otras figuras más arriba, entonces nos vacían del contenido de lo que estamos haciendo y nos volvemos poniendo etiqueticas, ¿vale? Nos volvemos movimientos que ponen etiquetas para hacer que los otros estén contentos, que se llame Fondo Alemán de Ayuda o que se llame como sea, pero muchas veces es un proceso de colonialismo sobre lo que ellos piensan que esto es una economía de toldito de cositas, el toldo de las cositas que tienen que poner una etiqueta y una foto para quedar bien. Entonces este es un proceso de disputa, pero también es el proceso de disputa de la tecnocratización, cuando muchas veces adoptamos conceptos como el del emprendimiento social o como el de la innovación social, que nos vacían de contenidos. Cuando nosotras no nos asumimos como sujetas políticas, perdemos ese sentido. Y por eso es muy importante esta relación entre la UNDROP es la Declaración de Derechos Campesinos y de otras personas que viven en el medio rural, y la economía social y solidaria. Esto no es muy fácil, se está empezando a tejer, y creo que esto que está pasando aquí en Atagaima es una base muy importante a nivel mundial de lo que puede ser esa alianza. Yo más o menos ahí creo que ya es bastante. ¿Vale? Gracias. Muchas gracias, Sandra. Bueno, la primera ronda cerramos con Daniel. Daniel, escuchamos en todos los municipios que ya los jóvenes no están en el territorio. Se vuelve un discurso muy, muy frecuente, y que hay que darle oportunidades a los jóvenes y abrir espacios de participación. Pero es un discurso que no se está volviendo una realidad. Los resguardos siguen atornillados, los señores que llevan 20, 30 años religiéndose en la Junta de Acción Comunal también, y ni qué decir del poder político y público.
En concreto, ¿qué es lo realmente estratégico para los jóvenes que viven en territorios en crisis como este? ¿Y qué hacer para que los jóvenes tengan el poder para decidir en el territorio? Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Pues iniciar con decirle que para quedarnos en el territorio necesitaríamos unas redes de apoyo que nos permitan avanzar en los contextos personales que tenemos cada persona, porque un joven puede estar acá en Las Brisas, pero puede ser muy diferente el contexto que tenga un joven allí en el barrio vecino, que es la 1 de Mayo, o acá en la zona urbana, un contexto muy diferente al joven de la zona rural, y el joven de la zona rural de Palmalta, cerca del Triángulo, es muy diferente al joven de la zona rural de Yaví o de Anacarco, que es la última vereda ya llegando a Villavieja. Entonces son contextos que varían dependiendo de cada joven en cada parte del municipio de Natagaima, y tener esas redes de apoyo que le permitan avanzar en educación, en lo económico, en lo social, o tal vez en su proyección, sea cual sea, de vida. Eso es lo que se necesitaría principalmente para poder ir avanzando. En cuanto a lo institucional, no vemos unas garantías para los jóvenes en territorios como Natagaima. Acá desde hace mucho tiempo se ha venido solicitando a las diferentes administraciones que se puedan crear, hacer en compañía de los jóvenes y crear la política pública de juventudes, cosa que cada mandatario ha ido rechazando y ha ido excluyendo. En esta administración sacaron del Plan Municipal de Desarrollo esa propuesta, porque ni siquiera quedó en el Plan Municipal de Desarrollo. La anterior sí la tuvo, pero esa no quedó, y por consiguiente no se ha podido avanzar. Yo creo que ya termina esa administración y no darán ni un paso en la implementación o la creación y la implementación de la política pública de juventudes en el municipio de Natagaima. De eso se refiere a un retraso en cuanto a lo institucional que han llevado los diferentes mandatarios, y que no permite aperturar otros espacios, porque es desde la participación política y social que nos permite también encontrar nosotros mismos y saber para qué somos buenos o qué nos interesaría eso hacer, porque no solamente formarnos en ciertas áreas y salir a una universidad o a un centro de formación y formarnos y ya, sino también es saber más allá de eso qué hay, o sea, qué nos gusta, qué nos mueve y qué nos hace tal vez quedarnos acá en el municipio. Muchos jóvenes de Natagaima con los que he hablado que ya no viven acá quisieran volver, pero pues dicen allá, ¿qué hay para hacer? Allá no hay nada. Allá muy bonito vivir y todo, pero pues no hay nada que hacer. Entonces uno empieza a dialogar con ellos de todo lo que se podría hacer, pero bueno, no se encuentran garantías acá en el municipio. No se puede decir a un joven venga a cultivar con un verano de 8 o 10 meses al año, con temperaturas cercanas a los 40 grados, con la amenaza de incendios, también con la problemática de la administración del agua acá en el municipio, porque bien puede un joven estar cerca del Triángulo del Sur de Tolima, pero pues puede estar ya llegando al río Magdalena, y es muy diferente porque la captación del agua ilegal en el Triángulo del Sur de Tolima hace que esas personas que se encuentran ya finalizando el triángulo tengan muy poquita agua disponible. También asimismo las problemáticas que se tienen acá dentro del urbano, y es que ven un emprendimiento juvenil o una iniciativa juvenil y se busca también minimizarla, excluirla, o hay una competencia feroz en contra de los jóvenes. Entonces no hay una garantía para poder quedarse, y las pocas que hay ya están ocupadas, y cada vez entre menos población haya en el municipio de Natagaima, menos movimiento social va a haber, menos comercio, menos producción, y lo que eso hace es un destejido social en todo el territorio. ¿Sí? Porque si no hay jóvenes, no hay personas en una vereda que muevan procesos, que se vinculen, que participen, pues eso va a hacer que cada vez haya menos participación de toda una comunidad, en especial de los jóvenes, porque el mayor proyecto de vida de un joven en Natagaima es salir de Natagaima, porque no se puede quedar acá, no hay garantías.
Bueno, muchas gracias Daniel, y agradecemos la sinceridad también con que planteas tus llamados, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pregunta ya de cierre, sería 1 minuto, algo muy concreto para cada uno de ustedes, y es que efectivamente estamos de cara a una crisis, un fenómeno del niño a gran escala, puede ser el más fuerte en 70, 100 años. O sea, vamos a ver otra vez el río cuando la gente lo cruce a pie. Vamos a ver este río cruzándose a pie. Tenemos también una confrontación política en el país. Vemos los desastres, por mencionar solamente 3. Entonces la pregunta que le hacemos a cada uno de ustedes es: ¿cuál consideras que pueden ser las acciones claves desde la economía social y solidaria para hacerle cara a esta crisis? Entonces, arranca Blanca, Aren, y pasamos el micrófono de allá para acá. Pues yo creería que una de las acciones es seguir fortaleciendo el tejido social y comunitario. Eso es clave, y fortalecer todas las capacidades organizativas desde los territorios, de acuerdo a las necesidades de cada territorio, como decía Daniel, teniendo en cuenta las diferencias que existen de un lugar a otro, que no es lo mismo para todas las regiones. Uniéndome a lo que dice también Blanca, anexo que en el territorio está poblado con personas que tienen muchas capacidades y son diferentes. Entonces, si nos unimos, si estamos en ese ejercicio de fraternidad en los territorios, podemos irnos apoyando los unos con los otros. Muchas veces se dice que es salir, huir, pero no es huir de la situación, sino idearnos cómo afrontarlas. El ser humano es muy resiliente, y por eso yo creo que estamos existiendo todavía, porque realmente pareciera que la tendencia es hasta desaparecer al género humano de la tierra. Entonces cada vez vemos que se nos dificulta más la vida, y si estamos en esa unidad, estamos fortaleciendo lo que tenemos, estamos amando el territorio donde nacimos, se puede llevar a cabo muchas actividades que nos lleven a verdaderamente a disfrutar de la vida. Gracias. Es difícil porque esto requiere, como ustedes lo saben, de un análisis cruzado, porque no es solamente el fenómeno del niño, como lo dijo también Fercho, es un análisis cruzado en el que viene, según las estadísticas, según la FAO, un fenómeno del niño con un 80-90% de fuerza, de probabilidad de que sea realmente muy fuerte, como dijo Fercho, pero también eso está cruzado con los conflictos que vimos pasar anteriormente, donde han subido muchísimo los insumos, las guerras que afectan el Oriente Medio aquí llegan, y esto también se cruza, es un fenómeno cruzado, y evidentemente tenemos el fenómeno de la transición de gobierno. Esas 3 no dejan un panorama muy optimista para quienes estamos en la economía popular, social y solidaria. Frente a esas 3, yo pienso en 3 esquemas. Evidentemente, uno, como decían, el proteger y defender lo que ya tenemos. El proteger y defender los corredores afroamericanos, los corredores de agroalimentos, los grupos de semillas, todo el manejo que tenemos agroecológico en las fincas, es un manejo agroecológico que ya no sabemos que es resiliente frente al cambio climático. Entonces,
pues defenderlo, protegerlo y aumentarlo en el tiempo en el que viene, ¿no? No sé cómo, o sea, sé, pero cada territorio tiene sus propias dinámicas y sus propios mapeos, entonces ustedes tendrían que mirar aquí dentro de las redes que tienen quiénes están más vulnerables, quiénes necesitan mayor protección, quiénes pueden brindar ayuda entre aquí las personas mismas. La finca de doña Araceli, no lo sé, está mucho más alejada, tiene más problemas, cómo brindarle más apoyo. Segundo, creo que es evidentemente también el refuerzo de los fondos rotatorios, de los fondos de ahorro. Es fundamental que esos fondos de ahorro tal vez ahora, en los próximos 6, 7, 8 meses, se dediquen a esto. Se dediquen a esta residencia, a cómo acompañar este proceso del niño. Pero el tercero tiene que ver con la proyección de ustedes como redes, proyección y responsabilidad de ustedes como redes ya a nivel nacional, porque ustedes deben de tener una voz y una fuerza en los próximos 6 meses, o sea, en septiembre, octubre, noviembre, diciembre también, sobre todo, en muchos foros. Estoy hablando de la COP, por ejemplo, donde tenemos que estar presentes para contar lo que está pasando, pero también, como dije antes, para demostrar esta infraestructura del último kilómetro y hacerles saber que son recipientes de la ayuda directa, ¿ok? Por ser quienes están ya con esta infraestructura de transición puesta, funcionando. No es algo que van a poner a funcionar, es algo que ya funciona y que frente a este fenómeno pues se va a ver muy afectada. La Declaración de Derechos Campesinos obliga de cierta manera a que los países protejan a sus poblaciones campesinas que están ya haciendo agroecología, por ejemplo, para que les brinden ayuda. Entonces tenemos que hilar muy finito. Ese es un compromiso de las redes a nivel nacional. Bueno, esta situación no está fácil y yo creo que hay muchas cosas por hacer. Hay que seguir tejiendo, hay que estrechar lazos, tenemos que juntarnos, tenemos que tener dolor de territorios, sentimiento de territorio y darlo que todos lo sintamos para poder todos defender lo que tenemos y conservar lo que nos queda para poder sobrevivir. Hay que fortalecer los grupos de ahorro porque definitivamente esos son los que nos van a ayudar a sostener en este tiempo de crisis y todos unidos sembrar amor, sembrar esperanza y todos unidos de la mano a hacerle frente a esa situación que yo sí, con el cambio de gobierno a mí me dio muy duro porque de verdad yo me sentí muy, muy bajita de nota un tiempo, pero bueno. Aquí están las organizaciones formadas, preparadas, tenemos herramientas, tenemos muchas cosas por hacer y hay que poner en práctica todo lo aprendido, fortalecer las semillas, la producción de alimento, el tejido comunitario y juntarnos todos porque todos unidos podemos hacerle frente a todo esto que nos viene. Y espero que la Madre Tierra, que cuando tembló tan duro, yo le pedí perdón a la Madre Tierra, me dio tanto miedo que yo me acordé fue de que era la Madre Tierra la que en un momento se sacudía de dolor por el daño que le hemos hecho todos los seres humanos y ella se sacudía de dolor y yo dije, perdónanos Madre Tierra, Pachamama, porque usted está enferma y eso es gracias al daño que le hemos hecho y creo que le sigo pidiendo perdón porque deben mirar todos unidos y juntos cómo curamos a esa madre o por lo menos cómo la sostenemos el mayor tiempo posible con vida para que nos siga dando alimento. También pues yo diría que reforzar las iniciativas de economía solidaria como los grupos autogestionados de ahorro y crédito, que para estos momentos son los que ningún banco le va a prestar a un pequeño campesino porque no va a decir con qué va a pagar ese pequeño campesino y le niega rotundamente el crédito y también pues
empezar a avanzar en otros espacios ya institucionales, porque si el pueblo mismo es el que salva al pueblo, ¿por qué no tomarnos también esos espacios institucionales? Hay iniciativas como la ley de alivio financiero del 2071, que fue iniciativa, luego se convirtió en proyecto y después proyecto de ley. En los municipios también pueden ser iniciativas, luego proyectos de acuerdo que van al Consejo Municipal y después ya para convertirse después en decreto. Porque no pensarnos desde los territorios es que esa iniciativa se institucionalice y que ese poder institucional que tergiversan los planes municipales de desarrollo, porque quedan completamente desarraigados de las realidades de los territorios, se puedan convertir a través de las mismas iniciativas de las comunidades en decretos que van a financiar a esas mismas comunidades o van a permitir espacios a esas comunidades o a las problemáticas que se tienen. Por ejemplo, acá en el municipio de Natagaima es para que ya hubiera un decreto en el que se establezca toda una emergencia, pero también una atención a la emergencia climática desde abril, mayo hasta octubre o noviembre, porque es el tiempo en el que abarcan la problemática de la sequía acá en Natagaima, pero no la hay. O sea, acá se espera que se incendien 2.000, 3.000, 4.000 hectáreas para ahí sí pensar en qué se va a hacer en atender el tipo de desastres. Entonces, pensamos también desde las comunidades a actuar o abarcar esos espacios institucionales que nos ampara la Constitución del 91. Muy bien, Daniel, muchas gracias. Un agradecimiento a todos ustedes, nuestros invitados e invitadas, sus acciones ante todo. Sus acciones nos dan un muy buen ejemplo, pero también sus pensamientos puestos en este diálogo nos dan alternativas para vivir con sentido y propósitos hacia un mundo mejor. Nos llamó mucho la atención que la asociación Asomoprop, desde la vereda Montebello en Chalanzú, están conectados. Desde Chalanzú, que es maravilloso. O sea, un saludo muy especial para los hermanos costeños que esperamos enlazarnos. Vamos a ponerle nuestros contactos, los recursos para que también tejamos. Muchísimas gracias a quienes están conectados, a quienes están viendo también y enviando sus saludos. A este público que de la cocina, desde los puntos, desde aquí de las casas nos están escuchando. Y bueno, también a todos los amigos que han hecho posible esto. Esto sin ustedes no hubiera tenido gracia y sentido. Todos los que madrugaron, los que están preparando hace semanas sus productos, que trajeron con tanto esmero cosas tan valiosas y tan bonitas, muchas gracias. Bueno, y para finalizar, un aplauso a nuestros invitados, por favor. Invitada. A Sancho que ha estado ahí con el ojo puesto, y una comunicación sencilla, poderosa, porque también es como las neuronas y la energía. La comunicación puesta al servicio de los tejidos también ha sido clave. Y bueno, y Sancho, que precisamente no es solamente un comunicador, sino que es un hacedor de cooperativas de tejidos. Lo invitamos acá junto a Fernanda Vivas. La Fercha, ¿dónde está? No está. Bueno, Nubia, en nombre de Fernanda. Cecilia Restrepo, la llamamos acá al escenario. ¿Dónde está Cecilia? Areli está acá. La otra Areli Prada, ¿dónde está? Antonio Takuma Bacurú. Venga, aquí había un momento, qué pena. Algunas personas, María Teresa había dicho que si había un espacio para preguntas y comentarios. Por favor, María Teresa, disculpe. Julio, ¿qué otro comentario hay? Las compañeras de Tejiendo por el Sur. María Teresa. Muchas gracias a todos. La pregunta, quería agregar algo a la última pregunta que hizo Fernando con relación a qué se puede hacer en este momento de crisis. En la economía social. La economía social es una malla, es un entretejido, cooperativas, centros educativos, actividades, centros religiosos, cooperativas de ahorro y crédito, acueductos, como veredales,
Todas estas cosas hacen un entretejido. Y la economía como tal tiene 5 niveles. Y hay una que se llama toda la producción de bienes y servicios que cada uno aporta para uno mismo y para su comunidad. Y entonces tenemos una cuestión de que uno produce para el otro, ¿cierto? Para vender, para el público en general. Y lo que primero se debe hacer, especialmente en estos momentos de crisis, es el ciclo cero. El ciclo cero que dice, de lo que usted produce, consuma. Entonces, de lo que produzco, mi bien y mi servicio, lo consumo familiar, es el consumo cero. O sea, que el consumo no a mi vecino del lado, que lo que produzca la vereda, que lo que produzca mi comunidad cercana, se consuma en mi comunidad cercana. Y el último ciclo, son 5 ciclos, el ciclo 5 es la comunidad general, que se vaya para el público general, lo que quede. O sea, que el 60% de mi bien y servicio que yo produzca se quede dentro de aquí, cerquita. El resto ya se saca. Después se lo saca a los consumidores del territorio local, a la alcaldía y todos los demás. Así hasta que el último sea el público general. Pero el primer eslabón para enfrentar esta crisis es consumo de bienes y de servicios cero, o sea, el ciclo cero, el consumo local. Entonces, como todos estamos entretejidos, yo hago el consumo cero de lo que produce esta niña, que yo no lo produzco, pero yo me lo consumo. Y ese es un paso fundamental para enfrentar la crisis. Es todo mi aporte. Bueno, muchas gracias María Teresa por su aporte. Entonces hacemos el llamado a las personas que habíamos mencionado, a las 2 Arelis, Blanca, aquí está Blanca, Florencia, Cecilia, Nubia, Sancho, Rosa o Julio Morales. ¿Quién está por acá? Rosa maravillosa. Bueno, por favor pasen aquí al frente, que salgan en el celular, en la imagen. Vamos a hacer dos cosas. ¿Dónde está Blanca Estela? No, quédense aquí los demás dados. Vamos a la foto también. Bueno, vamos a hacer una presentación corta de la red Contrapesos. Venimos dando lora, venimos hablando, entonces es bueno que hoy con este evento contemos de manera breve, por favor, breve, ¿cierto? Que cada uno de estos tejidos, ¿cierto? Cómo también entienden y articulamos esta red. Bueno, entonces arrancamos, Nubia. Así rápidamente, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es la red? Muy buenas tardes, mi nombre es Niña Carmenza Polo Vargas, hago parte de la Corporación Grupo Semillas y a la vez hacemos parte de la red de comunidades contrapesos, donde esta red la estamos articulando entre grupos de ahorro, emprendimientos, acueductos. Nos articulamos para mejorar la economía social y solidaria. La idea es articularnos para mejorar cada día más nuestros emprendimientos, nuestros conocimientos y articularnos mutuamente. Bueno, yo creo que poder es, digamos, como hacer esta alianza o esta articulación, lo que nos hace es mucho más fuerte para poder hacer resistencia y ser resilientes a estas situaciones tan difíciles que estamos viviendo en territorio y en el país. Y yo creo que aquí lo que necesitamos es articular, hacer alianzas, hacer tejido, hacer como la araña, una gran telaraña entre todos nosotros para que eso nos haga fuerte y podamos resistir lo que viene. Y yo creo que no nos pueden derrumbar con un buen trabajo que nosotros como organizaciones y con los grupos de ahorro que hacemos podemos salir adelante. Un punto muy importante es tener en cuenta
que nosotros los colombianos somos muy sensibles a las necesidades del entorno. Entonces, continuar con esa solidaridad que siempre nos ha caracterizado y de esa manera entender que si el otro está en una circunstancia de crisis, en cualquier momento podemos ser nosotros los que estamos allí. Pero cuando uno siembra, y nosotros como sembradores sabemos que siempre el que siembra recoge de lo sembrado y multiplicado. Y esa multiplicación es la que hace que nos reforcemos en torno a todas aquellas personas que están cerca a nosotros como comunidad. Bueno, muy buenos días, buenas tardes, perdón. Sí, como comentaban mis compañeros, nosotros venimos articulados con lo de los contrapesos. ¿Cómo funciona esto? Entonces, sobre lo de los fondos de ahorro, entonces es un tipo de confianza que tenemos entre nosotros mismos. Entonces la plata ya no va a quedar en los bancos, sino queda entre nosotros. Otra cosa sobre estas crisis que están habiendo, lo mejor es tener nosotros mismos nuestra propia producción para nosotros mismos, como nos decían los compañeros. Entonces es mejor, ¿qué más mejor que la soberanía alimentaria? Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, pues agradecerles aquí a todos los presentes. Yo solamente quiero decir que como representante de colectivos de juventudes, nosotros estamos aquí diciéndoles a todos que estamos presentes, que nos hemos ido pero que hemos vuelto al territorio, porque nuestro territorio son nuestras raíces, es nuestra madre, donde nacimos y crecimos, y allí también están nuestros viejos y nuestras viejas. Entonces, desde el colectivo de jóvenes estamos trabajando, hemos venido trabajando, nos hemos venido articulando con diferentes compañeros de los diferentes municipios del sur del Tolima, y pues también desde distintas organizaciones. Entonces, con respecto a eso, pues es decir que sí, que continuamos con esas articulaciones, porque nos fortalecemos en los diferentes procesos que llevamos en nuestros territorios y poder hacer frente a todas estas situaciones. Sí, que nosotros creería yo que pues tenemos muchas partes de esas opciones de brindar soluciones, pero también de exigirlas también a nivel departamental y nacional con respecto a las políticas que también están ahí presentes, pero que muchas veces nosotros no conocemos o que nuestros adultos mayores no conocen. Entonces, muchísimas gracias y aquí estamos para continuar la lucha y tomar la bandera de nuestros mayores. Buenas tardes. Yo vengo del grupo de ahorros La Colcha de Medellín. Estamos articulándonos con ustedes y con otros dos grupos que ya empezaron a funcionar allá. Creo que debemos de unirnos todos, no importa la región, no importa el territorio, porque todos somos un mismo país, una misma gente, y debemos de apoyarnos, tratar de tejer más redes y salir a los otros territorios a capacitar a la gente, ayudar para poder unirnos más y tener más fuerza, porque si nos unimos no nos van a vencer. Sí, creo que la oportunidad de hacer red es abrirnos a otros espacios, pero que también pues nos llevan a un fortalecimiento, a la creación de unos nuevos vínculos, a también mirar las estrategias que podemos tomar en nuestros propios territorios y hacer nuestra propia gobernanza. Entonces, pues animados a seguir trabajando y esperando que todo sea por el bien de nuestros territorios. Bueno, la red Contrapeso es una red más grande, donde todos nos encontramos y así nos hacemos más fuertes. Es en conocer todos los procesos que hay en distintas regiones, desde el Cauca, Tolima, Antioquia, Cundinamarca, y tener un punto de encuentro para fortalecernos tanto como la red de contrapeso como cada proceso de forma individual, en este caso cada grupo de ahorro, y apoyarnos en todas las actividades que hacemos desde nuestras organizaciones. Dos elementos bonitos que se han discutido en este proceso. Uno, cuidarnos.
unirnos, cuidarnos, es también cuidar el planeta, cuidar los tejidos sociales, cuidar la identidad, la historia de los territorios. Y segundo, no temerle a la diversidad. Lo quiero decir muy abiertamente. Estamos llamados a trabajar con el pueblo y con la gente que pone en el corazón la misma fuerza. No importa por quién haya votado. No son tigresas, ni tigresos, ni morados despectivamente. Estamos en la imperiosa necesidad de construir unidos. Esa es la grandeza. No le tengamos miedo a la diversidad. Que lleguen más voces, que lleguen más oficios, que lleguen más pensamientos, porque las casas con muchas ventanas son las casas mejor ventiladas, y el cerebro y nuestros cerebros colectivos también se ventilan cuando hay más voces y más propuestas. No le tengamos miedo a la diversidad. Bueno, uniéndonos al llamado en estos momentos de las emergencias, creemos importante desde Tejiendo por el Sur seguir pues haciendo el llamado, ¿no?, a que la gente pueda brindar acompañamiento en estos momentos a los municipios más afectados. Entre los municipios más afectados en estos momentos se encuentra Ortega, Guamo y Rovira. De estos municipios, 2 de ellos, que es Rovira y el Guamo, no han podido recibir ayudas. El Guamo cuenta nada más con 4 bomberos, en Rovira está nada más la gente. Entonces es también hacer el llamado a unirnos a las redes que convoquen, a los colectivos que se junten. En este caso, junto con la compañera Arelis, le comentamos como la posibilidad de unirnos al acopio que se va a realizar en la ciudad de Ibagué el 17 de agosto. Somos aproximadamente más de 11 colectivos juntándonos en función de poder apoyar el Guamo y Rovira. Y por último, con relación a el trabajo con las juventudes, desde Tejiendo por el Sur creemos importante hacer este ejercicio de la memoria, ¿no?, de reconocer de dónde venimos, quiénes somos, cuáles son las luchas que han llevado nuestros abuelos y nuestras abuelas. Entonces, desde apuestas diferentes pedagógicas, llegamos a las aulas, llegamos al barrio, hablamos con los pelados, en función de que reconozcamos de dónde venimos y qué estamos haciendo por los lugares de donde venimos. Muchas gracias. Sanchito, y también tenemos lo de la solicitud a RIPES. Claro que sí, justamente recogiendo un poco lo que los compañeros y las compañeras dicen, el secreto de este ejercicio es tejer y buscar múltiples apuestas. Esta calamidad por la que está atravesando el país nos ha demostrado una cosa, ¿cierto? Y es el eslogan, digamos, de el trabajo que se está realizando en este momento. Solo el pueblo salva al pueblo. Y como pueblo nos organizamos y buscamos todas las maneras posibles. Los grupos de ahorro autogestionados, los fondos rotatorios, todos los proyectos productivos que surten desde las posibilidades que las comunidades tienen. En esa lógica decidimos construir contrapesos y empezar a tejer más amplio. Pero la invitación, ¿cierto?, y la solicitud que tenemos hoy justamente es que nuestra red quiere seguir creciendo, y para nosotros es, pues digamos, de gran alivio saber que existen redes mucho más amplias, como RIPES, y hoy queremos meternos también a esa vaca, queremos sumarnos también a ese ejercicio, porque, insistimos, tejer es la línea, por ahí es donde tenemos que seguir avanzando, y cada vez que encontremos más personas, más procesos, más organizaciones que se quieran seguir sumando, o a los que nos podamos sumar, ahí estaremos. Entonces, pues, leeremos nuestra solicitud. Le tenemos una cartica muy bonita. Natagaima, 15 de agosto de 2026. Sandra Moreno, secretaria ejecutiva RIPES. Hans Cediel, Universidad Cooperativa de Colombia. Referencia: solicitud de admisión a la Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social y Solidaria RIPES. Cordial saludo. Hoy, en el marco del encuentro de la Red de Comunidades de Trabajo para las Economías Populares, Ecológicas y Solidarias Contrapesos, en Natagaima, Tolima, extendemos la solicitud formal para vincularnos a la Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social y Solidaria RIPES. Hemos conocido desde hace tiempo la visión y la apuesta de esta red de redes, y esto se alinea
con nuestro objetivo central de fortalecer la juntanza que ya tenemos entre grupos de ahorro, fondos rotatorios, mercados campesinos y solidarios, juntas de acción comunal, resguardos indígenas, cooperativas, organizaciones de mujeres, grupos juveniles, acueductos comunitarios, federaciones de cooperativas agropecuarias, las escuelas agroecológicas y de gestión territorial y de niños, niñas y adolescentes, entre otros, para que unidos hagamos la fuerza en mejorar las condiciones de las comunidades mediante una acción política organizada que valore el esfuerzo para de este mundo un mejor vividero y no acabar con él. Nos interesa seriamente integrarnos a esta red y aportar a la construcción de alternativas en el momento que el país inicia una crisis en la cual la economía social y solidaria nos abre caminos de respeto, inclusión y dignidad. Agradecemos mucho la atención a nuestra solicitud y agradecemos su respuesta. Firma Fernanda Vivas, delegada Grupo Motor de la Red Contrapesos, Alianza de Mujeres Campesinas de Cajamarca y Anaime. Fernando Castrillón, Corporación Grupo Semillas. Yasmín Lorena Mora, Cooperativa Multiactiva Cosabi Unidos. Blanca Sequea, Federación Nacional de Cooperativas Agropecuarias. Nubia Carmen Sacolo, promotora de grupos de ahorro y crédito. Florencia Murcia Ramírez, presidenta Asociación de Mujeres Agua, Vida y Esperanza de Planadas, Tolima. Freddy Arias, Asociación Fuerza Campesina de Fresno, Tolima. José Niray Garzón, Acueducto Comunitario de la Margen Derecha. Areli Collazos, Red de Mercados Afroalimentarios, Corredor Afroalimentario del Norte del Cauca. Daniel Martínez Rodríguez, Proceso Juventudes Natagaima. Cecilia Restrepo Puerta, promotora de grupos de ahorro Antioquia y Mercado Campesino de Yalí, Antioquia. Rosa de Leida Leal, Colectivo de Saberes Ancestrales Resguardo Indígena Pocará. María Concepción Ruiz, Fondo Solidario La Resiliencia, Bogotá. Y muchos más de los que están aquí. Voy a hablar. Unas palabras. Unas palabritas, por favor. Muchísimas gracias, porque en los 3 años y medio que estoy en RIPES, este es uno de los momentos más bonitos. También porque soy colombiana, o sea, es muy bonito. Porque soy colombiana, porque estamos en Colombia, porque estoy con las personas hacedoras de los procesos de economía social y solidaria, popular y comunitaria que defendemos en todos los niveles. Y este es muy emotivo, es muy especial, es muy transformador y sobre todo es muy emancipatorio. Y esto es lo más importante, que está hecho desde abajo, que está hecho por nuestras manos. Yo creo que todos los espacios en los que de alguna manera represento, no solamente yo, sino todas las personas que hacemos parte de RIPES en todos los niveles, sea las Naciones Unidas, sea el barrio, sea la plaza, todos tienen que llevar la misma voz, todos tienen que hablar de lo mismo. Y esta es la idea de RIPES. Para nosotras es muy importante. Yo esta carta la voy a hacer pasar, porque yo ya lo expliqué antes, es un proceso de gobernanza. Entonces ustedes van a ingresar a ser parte de una red, o sea, ustedes como red en Colombia y luego en Latinoamérica y el Caribe, es decir, de RIPESLAC. Entonces esta carta va a ser apoyada por las organizaciones de aquí, sobre todo por Agrosolidaria, sobre todo por la red de economías transformadoras. Y también para mí es muy importante porque FENACOA hace parte de la Vía Campesina, porque Florencia, tú, Blanca, hacen parte de FENACOA y hacen parte de la Vía Campesina, y con la Vía Campesina también hemos empezado un espacio de alianza en torno a la soberanía alimentaria. Y creo que esta es de esto se trata. Lo que buscamos es justamente esto que está pasando ahora. Entonces, RIPESLAC se reúne una vez al año en una asamblea general para aceptar las nuevas redes. Entonces eso a ustedes se les dirá en su momento, va a ser el próximo año,
seguramente a principios, en el 2027. Pero yo, desde ya ustedes van a trabajar con nosotros, desde ya estamos trabajando. Desde el momento que nos conocimos con Fercho, desde ese preciso momento comenzamos a trabajar. Es así, ¿ya? No me ha pasado antes. O sea, la gente viene, te dice, hola, qué bonito tiempo. Pero con Fercho, bueno, también porque conocí al Grupo Semillas, pero hubo esa empatía. Y sabemos que estamos trabajando en lo mismo. Entonces, bienvenidas. Muchas gracias. Y una cosa. Yo sé que el pueblo, yo sé que solo el pueblo salva al pueblo. Pero el pueblo también debe de salvar a los estados. Porque es nosotros, nosotras somos Estado. Nosotras somos las que debemos de guardar y de salvar nuestro Estado. Porque el Estado y sus instituciones son muy importantes. Lo que pasa es que no nos han tenido en cuenta. Pero es a nosotras de que nos tomen en cuenta. Y cuando hablo de instituciones no solo hablo de Estado, hablo de Naciones Unidas, hablo en los espacios de disputa del sentido. No podemos decir que ahí no estamos. Nuestro trabajo es también llegar allá, porque eso fue lo que hicimos con la declaración. Porque ha sido el único proceso que se ha hecho desde abajo y para los de abajo, pero arriba. Y esto es lo que tenemos que hacer con la economía popular, social, solidaria, casi, solidaria y comunitaria. No, solidaria en el sentido institucional de los apoyos. No podemos quedarnos solas, no podemos quedarnos solos. El pueblo salva al pueblo y el pueblo salva las instituciones democráticas que queremos. Es muy importante, sobre todo para los jóvenes. No está perdido esto. Entonces, pues a seguir luchando. Muchas gracias.